Sabrina Newcomb estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el crepúsculo envolvía la tranquila calle de su barrio suburbano. Su mirada estaba fija en el camino de entrada donde el coche de su marido, Riven, había estado aparcado hacía solo unas horas. Ahora estaba vacío, y ese espacio vacío parecía un siniestro presagio. Riven estaba de viaje de negocios, algo habitual para el exitoso hombre de negocios que siempre había sido. Pero algo en su comportamiento antes de partir hizo que Sabrina se sintiera incómoda, algo que no tenía forma de explicar. «No me esperes despierta, tengo mucho que hacer», dijo al marcharse. Su voz sonaba tensa y evitaba mirarla a los ojos. Sabrina lo atribuyó al estrés. En los últimos meses, Riven parecía a menudo ansioso, aunque intentaba ocultarlo. Sabrina se apartó de la ventana y caminó lentamente por su espaciosa casa. Cada habitación guardaba recuerdos de su vida juntos. Había una foto de su boda, Sabrina con un vestido blanco y Riven con un estricto traje, ambos radiantes de felicidad. Al lado, una foto de la inauguración de la empresa de Riven, 5 años atrás. Sus ojos ardían de entusiasmo y confianza en el futuro. Ahora, echando la vista atrás, Sabrina se dio cuenta de que algo había cambiado en el último año. Riven se había vuelto más retraído, a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, y cuando volvía a casa parecía sumido en sus propios pensamientos. Ella intentaba hablar con él, pero él siempre se desentendía, diciendo que eran problemas del trabajo. Sabrina se sentó a la mesa de la cocina, donde solían desayunar juntos. Esta mañana el desayuno transcurrió en silencio. Riven bebió su café apresuradamente, sin apenas tocar la tostada que ella le había preparado. «Volveré dentro de una semana», le dijo, despidiéndose con un beso. Pero el beso fue algo distante, como si él ya estuviera lejos en sus pensamientos. Suspirando, Sabrina sacó su teléfono y marcó el número de Riven. Un tono de llamada, y directamente al buzón de voz. Dejó un mensaje corto tratando de mantener su voz alegre. «Hola, cariño. Solo quería saber cómo te iba. Llámame cuando puedas. Te quiero». Colgó el teléfono y sintió que el silencio de la casa la oprimía. Normalmente, cuando Riven no estaba, disfrutaba de ese tiempo, leyendo libros, viendo a sus amigos, haciendo yoga, pero ahora mismo todas esas actividades le parecían inútiles. Para distraerse, Sabrina decidió hacer algo de limpieza. Limpió metódicamente el polvo de las estanterías, reorganizó los libros y ajustó los cuadros de las paredes. Cuando llegó al despacho de Riven, su mano se congeló en el pomo de la puerta. Normalmente no entraba aquí, era el espacio privado de su marido. Pero ahora algo la impulsaba a abrir la puerta. El despacho tenía el mismo aspecto de siempre. Un escritorio ordenado, estanterías llenas de documentación comercial y carpetas de archivos. Sabrina se acercó al escritorio y se sentó en la silla de su marido. Su mirada se posó en la fotografía que había sobre la mesa. Los dos frente a la Torre Eiffel, en su primer viaje juntos a Europa. De repente sonó el teléfono, haciendo que Sabrina diera un respingo. Salió rápidamente del despacho, intentando calmar el repentino aumento de los latidos de su corazón. Pero no era Riven, sino su amiga Eloís. «Sabrina, cariño, ¿cómo estás? ¿Se ha ido ya Riven?» La voz de Eloís sonaba preocupada. «Sí, esta mañana», respondió Sabrina, intentando que su voz sonara normal. «Estará fuera una semana. Cariño, debes echarle de menos. ¿Qué tal si quedamos mañana? ¿Nos sentamos en nuestra cafetería favorita?» Sabrina quiso negarse, pero se dio cuenta de que la compañía de su amiga podría ayudarla a distraerse de sus inquietantes pensamientos. «Sí, vamos, me encantaría verte». Después de hablar con Eloís, Sabrina se sintió un poco mejor. Decidió acostarse temprano, esperando tener noticias de Riven por la mañana. Tumbada en la cama que compartían, que ahora le parecía demasiado grande y vacía, Sabrina pensó en cómo habían cambiado sus vidas en los últimos años.
Cuando se conocieron, Riven era un joven empresario ambicioso, lleno de ideas y energía. Ella se enamoró de su pasión por la vida, su confianza y su amabilidad. Juntos hicieron planes para el futuro. Soñaban con una gran familia y un hogar acogedor. Ahora lo tenían todo: un negocio de éxito, una casa preciosa, una vida estable. Pero Sabrina no podía evitar la sensación de que estaban perdiendo algo importante. Antes podían hablar durante horas, compartiendo sus pensamientos y sueños. Ahora sus conversaciones versaban sobre todo sobre asuntos domésticos y planes para el fin de semana. Sabrina se puso de lado y miró el asiento vacío que había a su lado. Recordó a Riven haciendo la maleta esta mañana. Sus movimientos habían sido bruscos, nerviosos. Se había olvidado de meter el cepillo de dientes, y cuando ella se lo había recordado, él la había mirado con una expresión extraña, casi asustada. ¿Va todo bien, cariño?, le preguntó entonces. Sí, por supuesto, respondió él con una sonrisa tensa. Solo un montón de pensamientos sobre la próxima reunión. Ahora, al recordar aquel momento, Sabrina sintió que se le había escapado algo importante. Algo se escondía detrás de aquella sonrisa tensa, detrás de aquella mirada preocupada. No pudo conciliar el sueño en mucho tiempo. Sabrina comprobaba su teléfono cada pocos minutos, esperando ver un mensaje o una llamada perdida de Riven. Pero la pantalla permanecía en blanco. Finalmente, el cansancio hizo mella en ella y Sabrina se sumió en un sueño intranquilo. Soñó que Riven caminaba por un pasillo largo y oscuro. Ella le llamaba, pero él no se daba la vuelta y seguía caminando hasta desaparecer en la oscuridad. Al amanecer, Sabrina se sintió destrozada. Cogió el teléfono, pero aún no había mensajes de su marido. Quizá estaba muy ocupado, pensó, tratando de tranquilizarse. Pero en algún lugar de su interior crecía la sensación de que aquello era el principio de algo más grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Sabrina se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Acababa de empezar un nuevo día, pero ya sentía que esta iba a ser la semana más larga de su vida. El primer día sin Riven transcurrió en tensa expectación. Sabrina miraba el teléfono de vez en cuando, esperando ver un mensaje o una llamada perdida de su marido. Hacia el atardecer, no pudo soportarlo y se llamó a sí misma, pero el teléfono de Riven no estaba disponible. Quizá esté en una zona con mala cobertura. Se tranquilizó, apartando los pensamientos perturbadores. Al segundo día, Sabrina se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Automáticamente cogió el teléfono, pero nada. Durante todo el día intentó mantenerse ocupada. Limpió la casa, fue a la tienda e incluso empezó a leer un libro que llevaba años posponiendo. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Riven. Por la noche volvió a intentar llamarlo, pero fue en vano. A mediados de semana, la ansiedad de Sabrina se había convertido en pánico. Llamaba cada pocas horas, enviaba mensajes, pero no obtenía respuesta. Desesperada, incluso llamó al despacho de Riven, pero la recepcionista le dijo que el jefe estaba en negociaciones importantes y pidió que no se le molestara. Al cuarto día, Sabrina quedó con Eloís en su café favorito. Su amiga se fijó en su aspecto pálido y sus ojeras. «Caramba, Sabrina, tienes un aspecto horrible», le dijo Eloís mientras la abrazaba. «¿Qué ha pasado?». Sabrina habló del extraño comportamiento de Riven antes de marcharse y de que no había estado en contacto. Eloís escuchó, frunciendo el ceño. «Quizá está muy ocupado», sugirió. «Ya sabes lo adicto al trabajo que es Riven». «Pero nunca se había ausentado tanto tiempo», objetó Sabrina. «Y ese viaje de negocios. Algo en él no estaba bien desde el principio». Eloísa removió su café pensativamente. «¿Ha notado algo raro últimamente? Quizá estaba preocupado por algo».
Sabrina recordó la tensión de Riven en los últimos meses, sus regresos tardíos del trabajo y su preocupación constante. Decía que tenía muchas cosas pendientes en el trabajo, pero, Eloís, siento que me ha estado ocultando algo. Mira, Eloís le cogió la mano. Quizá deberías buscar algo de información en casa. Seguro que Riven debe haber dejado algún papel o notas sobre su viaje. A Sabrina ya se le había pasado antes por la cabeza, pero lo había descartado por considerarlo una invasión de la intimidad de su marido. Sin embargo, ahora que Eloís lo había sugerido, la idea le parecía razonable. De vuelta a casa, Sabrina permaneció largo rato frente a la puerta del despacho de Riven. Finalmente, armándose de valor, entró. Los papeles ordenados sobre el escritorio, las estanterías, todo parecía normal. Empezó a hojear los papeles con cuidado, intentando no molestar. La mayoría de los papeles trataban de los asuntos corrientes de la empresa, pero una carpeta le llamó la atención. Contenía unos informes financieros con cifras que no cuadraban. Sabrina no sabía mucho de contabilidad, pero incluso para ella estaba claro que algo iba mal. Tomó una foto de algunas páginas con su teléfono y decidió investigar más tarde. En un cajón del escritorio encontró varias tarjetas de visita con nombres desconocidos y una guía telefónica con los números marcados. Sabrina lo anotó, pensando que podría ser importante. Al salir de la oficina, sintió una mezcla de culpa y ansiedad. ¿Qué ocultaba Riven? ¿Y qué tenía que ver con su desaparición? Al sexto día, Sabrina decidió actuar con decisión. Llamó al número que había encontrado en la guía de Riven. Contestó una voz masculina, áspera e impaciente. «¿Hola? ¿Quién es?», preguntó el desconocido. «Hola, soy la mujer de Riven Newcomb», empezó Sabrina insegura. «Estoy buscando a mi marido. Él es...» «¿La esposa de Newcomb?», una voz la interrumpió. «Mire, no sé dónde está su marido, pero si lo ve, dígale que le queda muy poco tiempo. No esperaremos eternamente». Antes de que Sabrina pudiera responder nada, se oyó un breve pitido en el auricular. Se quedó de pie, atónita, tratando de entender lo que había oído. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué quería decir con lo de la hora? Aquella llamada fue la gota que colmó el vaso. Sabrina se dio cuenta de que ya no podía manejar la situación sola. Decidió ir a la policía. En la comisaría la recibió un detective de mediana edad, cansado. Escuchó atentamente la historia de Sabrina, tomando notas en su cuaderno. «S.R.A. Newcomb», dijo finalmente. «Comprendo su preocupación, pero la ley solo nos permite iniciar una búsqueda después de que una persona haya estado ausente durante al menos 48 horas sin una excusa válida. Su marido está de viaje de negocios, ¿verdad? Probablemente esté muy ocupado». «Pero si ha pasado casi una semana», exclamó Sabrina. «Nunca ha estado fuera tanto tiempo, y esta extraña llamada telefónica...» El detective suspiró. «Mire, registraré su declaración. Comprobaremos aeropuertos, hoteles, veremos si se usaron sus tarjetas de crédito, pero, sinceramente, mientras no haya pruebas de un crimen o un accidente, no hay mucho que podamos hacer». Sabrina salió de la comisaría con una sensación de impotencia absoluta. Esperaba que la policía la ayudara, pero ahora se daba cuenta de que tendría que actuar por su cuenta. De vuelta en casa, se sentó frente al ordenador y empezó a organizar toda la información que había recopilado. El extraño comportamiento de Riven antes de marcharse, los misteriosos documentos financieros, la llamada amenazadora, todo formaba un cuadro inquietante. Sabrina abrió la carpeta de fotos que había hecho en el despacho de su marido. Empezó a escudriñar los números tratando de encontrar algún tipo de patrón. Pasó horas sentada frente al ordenador, tomando notas, comprobando fechas y cantidades. Cerca de medianoche, cuando la fatiga ya le hacía perder la vista, Sabrina se dio cuenta de algo extraño. En los informes aparecían regularmente grandes sumas de dinero, cuya procedencia no se especificaba.
Pasaban por las cuentas de la empresa y desaparecían, transferidas a unas cuentas en el extranjero. «Dios mío, Riven», susurró Sabrina, reclinándose en su silla. «¿En qué te has metido?» Se dio cuenta de que aquello solo podía ser la punta del iceberg. ¿Qué más ocultaba su marido? ¿Y hasta qué punto podía ser peligrosa la verdad? Mientras Sabrina se dormía esa noche, podía sentir el miedo y la determinación luchando en su alma. Amaba a Riven y quería creer que sus acciones tenían una explicación, pero también sabía que no podría seguir adelante sin descubrir la verdad. La mañana del séptimo día comenzó con una llamada inesperada. Sabrina cogió el teléfono, esperando oír la voz de Riven, pero era la recepcionista de su despacho. «Señora Newcomb, siento molestarla, pero el señor Newcomb tenía que volver hoy. Tenía una reunión importante con unos inversores. ¿Sabe dónde está?» Sabrina sintió que se le caía el suelo bajo los pies. «No», respondió con voz temblorosa. Estoy intentando encontrarle yo misma». Después de esta conversación, Sabrina se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados. Decidió ser más proactiva. Lo primero que hizo fue volver a llamar a la policía, insistiendo en que iniciaran una búsqueda en toda regla. Luego se puso en contacto con el banco de Riven para obtener información sobre sus últimas transacciones. El día transcurrió con una actividad febril. Sabrina llamó a amigos y colegas de Riven para preguntarles por sus contactos y reuniones recientes. Hizo una lista de lugares donde podría alojarse y empezó a llamar a hoteles. Por la tarde, Sabrina estaba agotada física y emocionalmente. Estaba sentada en la cocina, removiendo mecánicamente su té frío, cuando sonó el timbre. En el umbral estaba el mismísimo detective de la comisaría. «Señora Newcomb», dijo seriamente, «hemos recibido información que puede estar relacionada con la desaparición de su marido. Tenemos que hablar». Sabrina dejó entrar al detective en la casa, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabrina se despertó con los primeros rayos de sol que se colaban por las cortinas. El sueño no la aliviaba. Había estado atormentada por pesadillas toda la noche, con Riven apareciendo y desapareciendo, dejando tras de sí solo sombras y ambigüedad. Se sentó en la cama y se frotó las sienes. La tensión de los últimos días le zumbaba en la cabeza. La conversación de ayer con el detective no le había dado las respuestas que esperaba. El coche de Riven había sido encontrado en el aparcamiento del aeropuerto, pero su nombre no figuraba en ninguna de las listas de pasajeros. Esto solo sirvió para aumentar la ansiedad de Sabrina. ¿A dónde podría haber ido? Y lo más importante, ¿por qué se lo había ocultado? El despacho de su marido la recibió con silencio y olor a cuero y papel. Sabrina se quedó paralizada en el umbral por un momento, sintiéndose aún como una intrusa en el espacio de su marido. Pero la duda pronto dio paso a la determinación. Se acercó al enorme escritorio de roble y empezó a revisar metódicamente los papeles. La mayoría estaban relacionados con los asuntos corrientes de la empresa: contratos, informes, correspondencia comercial. Nada fuera de lo común. Pero en el último cajón del escritorio, Sabrina encontró una carpeta en la que no había reparado antes. No tenía marcas, pero los papeles que contenía parecían desgastados, como si los hubieran revisado a menudo. Sabrina abrió la carpeta y empezó a leer. A cada página, su rostro se ponía más y más tenso. Estados financieros, extractos de cuentas, gráficos de algún tipo, todo pintaba un panorama inquietante. La empresa de Riven, que él siempre había descrito como próspera, estaba al borde de la quiebra. Enormes deudas, caída de las ventas, inversiones fallidas. ¿Cómo podía Riven ocultárselo? Un papel en particular le llamó la atención. Era una carta de un tal Marcus Hagan, fechada 2 semanas antes de la desaparición de Riven. El tono de la carta era amenazador. «El tiempo se acaba, Newcomb. Si el dinero no se devuelve a tiempo, las consecuencias serán muy desagradables para usted y su familia».
Sabrina sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Quién era ese tal Marcus Hagan? ¿Y qué dinero tenía Riven para devolvérselo? Continuó su búsqueda, ahora más concentrada. En la vieja agenda de Riven encontró un número de teléfono firmado con las iniciales MH. Su corazón se aceleró. ¿Podría tratarse realmente del mismo Marcus Hagan? Sabrina dudó solo un momento antes de marcar el número. Tras unos pitidos, respondió una voz masculina, grave y ronca. «Al habla», dijo el desconocido. Sabrina se quedó muda un segundo, pero se recompuso rápidamente. «Hola, busco a Marcus Hagan. ¿Es él?» Se oyó una pausa al otro lado de la línea. «¿Quién es?», preguntó la voz, en la que la cautela era ahora claramente audible. «Me llamo Sabrina Newcomb. Soy la esposa de Riven Newcomb. Estoy intentando encontrar a mi marido y...» «¿Newcomb?», una voz la interrumpió. «Mire, señora Newcomb, no sé dónde está su marido, pero si lo ve, dígale que la paciencia no es un recurso infinito, le queda muy poco tiempo». «Espere», exclamó Sabrina. «¿De qué está hablando? ¿Qué dinero? ¿Qué está pasando?». Pero el auricular ya estaba sonando con breves pitidos. Sabrina colgó lentamente el teléfono, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. La situación era mucho más grave de lo que se había imaginado. Sabrina pasó las horas siguientes tratando de entender los registros financieros de Riven. Los números bailaban ante sus ojos, formando una imagen aterradora. La empresa debía enormes sumas no solo a los bancos, sino también a algunos particulares. Al parecer, Riven había intentado salvar el negocio pidiendo dinero prestado a todo aquel que pudiera dárselo. Pero esto solo empeoró la situación. Hacia el anochecer, Sabrina decidió que necesitaba hablar con alguien que pudiera arrojar algo de luz sobre la situación. Pensó en Jerome Foster, el colega y amigo más cercano de Riven. Si alguien sabía lo que estaba pasando en la empresa, tenía que ser él. Jerome acordó reunirse en una pequeña cafetería cercana a la oficina. Cuando Sabrina entró, se fijó inmediatamente en él. Un hombre alto, de sienes canosas, que golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos. «Sabrina», Jerome se levantó para saludarla. «Siento mucho lo ocurrido. ¿Cómo lo llevas?». Ella se sentó frente a él, estudiando su rostro con atención. «Jerome, necesito la verdad. ¿Qué está pasando con la empresa? ¿Y dónde ha desaparecido Riven?». Jerome se puso visiblemente tenso. Miró a su alrededor como si estuviera comprobando si alguien escuchaba su conversación. «Sabrina, yo no estoy seguro de poder hablar de esto». «Por favor». Sabrina sonaba suplicante en su voz. «He encontrado los documentos, sé lo de las deudas, los problemas financieros, pero no entiendo cómo las cosas se pusieron tan mal». Jerome respiró hondo. «Todo empezó hace un año. Riven hizo algunas inversiones arriesgadas. Estaba seguro de que la empresa obtendría grandes beneficios, pero todo salió mal». «¿Por qué no me dijo nada?», preguntó Sabrina, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. No quería preocuparte. Pensó que podría arreglar las cosas. Jerome se quedó callado un momento y luego continuó en voz más baja. «Pero las cosas empeoraron. Riven empezó a pedir dinero prestado para cubrir las pérdidas. Primero de bancos, luego, gente con la que preferiría no hacer negocios». Sabrina recordó la carta amenazadora de Marcus Hagan. ¿Se involucró en algún plan criminal? Jerome desvió la mirada. «No conozco todos los detalles. Riven se ha vuelto muy reservado en los últimos meses, pero sé que estaba desesperado. Hablaba de un gran caso que iba a arreglarlo todo». «¿Y cuál era ese negocio?». «No lo sé». Jerome negó con la cabeza. «Pero la semana antes de desaparecer parecía asustado. Me dijo que si le pasaba algo, cuidara de ti». Sabrina sintió un escalofrío. «¿Crees que está en peligro?». Jerome guardó silencio durante un largo momento antes de contestar. «No lo sé, Sabrina, pero me temo que sí.
Riven está involucrado en algo muy grave, y no estoy seguro de que pueda salir de ello. Hablaron durante otro largo rato. Jerome contó todo lo que sabía sobre los problemas financieros de la empresa, sobre los extraños encuentros de Riven con desconocidos, sobre su creciente paranoia en las últimas semanas antes de su desaparición. Cuando Sabrina llegó a casa, estaba anocheciendo. Se sentía desolada y confusa. La imagen que se estaba formando de todo lo que había aprendido era aterradora. Riven, el hombre que ella creía conocer mejor en el mundo, había resultado ser casi un extraño, un mentiroso, un deudor, tal vez incluso un criminal. Sabrina se sentó a la mesa de la cocina, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Ir a la policía con lo que había averiguado? ¿No pondría a Riven en más peligro? ¿Y si realmente había hecho algo ilegal? ¿Estaría dispuesta a entregar a su propio marido a las autoridades? De repente sonó el teléfono, haciendo que Sabrina se estremeciera. El número era desconocido. Dudó un segundo antes de contestar. «¿Hola?», dijo con cautela. «¿Señora Newcomb?». Una voz masculina desconocida sonó. «Será mejor que deje de cavar, por su propia seguridad. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados». «¿Quién es usted? ¿Qué sabes de mi marido?», exclamó Sabrina, pero el auricular ya estaba sonando. Dejó lentamente el teléfono sobre la mesa, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Ya no se trataba solo de buscar a su marido desaparecido. Estaba inmersa en algo mucho más peligroso e impredecible. Sabrina se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad de la calle. En algún lugar de la noche se escondían las respuestas a todas sus preguntas, y sabía que no se detendría hasta encontrarlas, aunque tuviera que enfrentarse a una verdad que podría arruinarle la vida. Volvió a su escritorio y abrió el portátil. Era hora de trazar un plan de acción. Sabrina empezó a anotar todo lo que había aprendido en los últimos días, intentando encontrar conexiones, pistas, cualquier cosa que pudiera llevarla hasta Riven. En mitad de la noche, cuando el cansancio empezaba a hacer mella, Sabrina descubrió algo extraño en los antiguos correos electrónicos de Riven, varios mensajes de una dirección desconocida que solo contenían números y letras sin sentido a primera vista. ¿Podría tratarse de una clave? Sabrina sintió un subidón de adrenalina. Tal vez este fuera el hilo que la conduciría a la pista. Decidió que por la mañana se pondría en contacto con un experto en criptografía. Fuera lo que fuese lo que había detrás de aquellos mensajes crípticos, estaba decidida a averiguarlo. Mientras Sabrina se dormía por la mañana, pensó en lo mucho que había cambiado su vida en la última semana. Había pasado de ser una simple ama de casa a convertirse en detective. Sabrina se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Se quedó mirando al techo y, por un momento, pensó que todo lo que había ocurrido en los últimos días no era más que un mal sueño. Pero la realidad no tardó en recordárselo con la pesadez en el pecho y el vacío al otro lado de la cama. Giró la cabeza y miró la foto de la mesilla de noche. Riven y ella, jóvenes y felices, con la Torre Eiffel de fondo. Era su primer viaje juntos, solo 6 meses después de conocerse. Sabrina cerró los ojos, sumergiéndose en los recuerdos. Se habían conocido en un acto benéfico. Sabrina colaboraba como voluntaria en la organización y Riven era uno de los patrocinadores. Él se acercó a ella con una copa de champán y la felicitó por su vestido. Sabrina recordaba haber quedado encantada por su confianza y su encanto. «Sabes», le había dicho entonces, «no creo en el amor a primera vista, pero creo que esta noche voy a tener que reconsiderar mis creencias». Ella se rió, calificando sus palabras de trilladas, pero algo en sus ojos, en su sonrisa, hizo que su corazón latiera más rápido. Su romance se estaba desarrollando rápidamente. Riven estaba lleno de energía y ambición. Hablaba de sus planes de crear una empresa de éxito, de cambiar el mundo a mejor. Sabrina estaba fascinada por su pasión y su fe en sí mismo.
Vamos a formar un gran equipo, dijo. Tú y yo, juntos podemos hacer cualquier cosa. Sabrina suspiró, abriendo los ojos y volviendo a la realidad. ¿Dónde se había metido aquel hombre optimista y seguro de sí mismo? ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Pensó en el Día de Acción de Gracias del año pasado. Habían tenido una gran cena familiar y Riven había estado inusualmente callado. Cuando su padre le había preguntado por los negocios de la empresa, había respondido de forma breve y evasiva. En aquel momento, Sabrina lo había considerado cansancio, pero ahora, rebuscando entre sus cosas, se encontró con el viejo diario de Riven. Al abrirlo, Sabrina vio muchas notas y números. Una entrada le llamó la atención. Reunión con MH discutir opciones. La fecha estaba marcada 3 meses antes de la desaparición de Riven. Sabrina recordó la carta amenazadora de Marcus Hagan. ¿Había empezado realmente hacía tanto tiempo? ¿Por qué Riven no le había dicho nada? Siguió analizando el comportamiento de su marido durante el último año. Ahora, mirando hacia atrás, veía muchos signos preocupantes. Riven había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. A veces no volvía a casa por la noche, explicando que era debido a negociaciones importantes. Se había vuelto irritable y a menudo le gritaba por las cosas más insignificantes. Hubo un momento en que Sabrina encontró un billete de avión a Zúrich en el bolsillo de su chaqueta. Riven dijo que se trataba de un viaje de negocios imprevisto. Cuanto más pensaba Sabrina en ello, más detalles le venían a la mente. Las extrañas conversaciones telefónicas que Riven había interrumpido cuando ella entró en la habitación. La carpeta protegida con contraseña en su ordenador de la que no quería hablar. Las compras inesperadas de artículos caros que él explicaba con tratos afortunados. Sabrina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Por qué no se había dado cuenta de los signos evidentes de que algo iba mal? Se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia seguía cayendo a cántaros, reflejando su estado de ánimo. Sabrina se dio cuenta de que no podía seguir a oscuras. Necesitaba hablar con las personas que conocían a Riven desde hacía más tiempo que ella. Sus padres. 1 hora más tarde, Sabrina ya conducía por la húmeda autopista hacia el barrio donde vivían Harold y Eleanor Newcomb. No les había avisado de su visita, temiendo que se negaran a hablar. La casa de los padres de Riven parecía tan bien cuidada como siempre. Sabrina respiró hondo antes de llamar al timbre. Eleanor abrió. Su rostro expresaba sorpresa y alarma al ver a su cuñada. ¿Sabrina? ¿Qué ocurre? ¿Alguna noticia de Riven? No, Eleanor. Necesito hablar contigo, con los dos. Harold se reunió con ellos en la sala de estar. Parecía envejecido y cansado. Siéntate, querida. ¿Té? Sabrina negó con la cabeza. Gracias, no. He venido porque necesito tu ayuda. Estoy intentando averiguar qué le pasó a Riven y creo que tú podrías saber algo importante. Harold y Eleanor se miraron. En sus miradas, Sabrina captó una expresión de preocupación y culpabilidad. ¿Sobre qué quieres saber?, preguntó Harold. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo iba mal con Riven? ¿Te habló de problemas de negocios? ¿Sobre deudas? Eleanor se puso pálida. ¿Deudas? ¿De qué estás hablando, Sabrina? Sabrina les contó brevemente lo que había averiguado en los últimos días. Sobre las dificultades financieras de la empresa, sobre los misteriosos acreedores, sobre el extraño comportamiento de Riven antes de su desaparición. Harold escuchaba con la cabeza gacha. Cuando Sabrina terminó, suspiró pesadamente. Deberíamos haberlo sabido. Deberíamos haber sospechado algo. ¿Así que no sabíais nada?, preguntó Sabrina con incredulidad. No exactamente, dijo Harold lentamente. Hace unos 6 meses Riven vino a verme. Estaba disgustado. Dijo que había cometido un error de negocios y que necesitaba dinero. Le di una suma considerable, pensé que le ayudaría a salir de sus dificultades temporales. Pero no fue suficiente.
supuso Sabrina. Harold asintió. Un mes después, vino otra vez. Me pidió más. Me negué. Le dije que resolviera sus propios problemas. Nos peleamos. Esa fue la última vez que tuvimos una conversación normal. Eleanor cogió la mano de su marido. Intentamos contactar con él, pero nos evitaba. Y luego desapareció. Sabrina sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Y no me dijiste nada? ¿Ni siquiera cuando desapareció? No queríamos preocuparte, dijo Eleanor en voz baja. Esperábamos que volviera y lo explicara todo. Sabrina negó con la cabeza. ¿Cuántos secretos más ocultaba Riven? ¿Y cuánta gente le estaba ayudando a hacerlo? ¿Hay algo más que no me hayas contado? Preguntó directamente. Harold y Eleanor volvieron a mirarse. Finalmente Harold dijo: «Hubo otra cosa. Poco antes de desaparecer, Riven me pidió que le guardara algo. Dijo que eran documentos importantes y que no debía contárselos a nadie, ni siquiera a ti, hasta ahora». El corazón de Sabrina latía con más frecuencia. ¿Y dónde están ahora esos documentos? Harold se levantó y se acercó al antiguo secretaire que había en un rincón de la habitación. Abrió un cajón oculto y sacó de allí un sobre. «Toma, no lo he abierto. No sé lo que contiene». Sabrina cogió el sobre con manos temblorosas. Pesaba más de lo que esperaba. Estaba claro que dentro había algo más que papeles. «Gracias», dijo, poniéndose de pie. Tengo que estudiar esto». Eleanor se acercó a ella y la abrazó con fuerza. «Lo sentimos, cariño. Deberíamos haber sido más sinceros contigo. Encuéntrenlo, por favor. Traed a nuestro hijo a casa». Sabrina asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se despidió rápidamente y salió de la casa, aferrando en sus manos el sobre que podría contener la pista de la desaparición de Riven. De vuelta a casa, Sabrina se sentó a la mesa de la cocina y abrió el sobre con cuidado. Dentro encontró varios documentos y una llave pequeña. El primer documento era un extracto bancario de un banco suizo, así que ese era el motivo por el que Riven había volado a Zúrich. Sabrina sintió que se le cortaba la respiración cuando vio el importe de la cuenta. Eran millones de dólares que ni siquiera se había dado cuenta de que existían. A continuación estaba el contrato de alquiler de una caja de seguridad en la cámara acorazada de un banco. Sabrina se dio cuenta de que la llavecita probablemente abría esa caja en concreto. El último documento era una carta escrita a mano por Riven. Sabrina la desdobló y sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Querida Sabrina, si estás leyendo esta carta, significa que las cosas no han ido como yo había planeado. Sé que ahora tienes muchas preguntas y mereces respuestas, pero no puedo contártelo todo, es demasiado peligroso. Solo debes saber que todo lo que he hecho, lo he hecho por nosotros. Estoy en problemas y la única salida es desaparecer por un tiempo. No vengas a buscarme, por favor. Podría ponerte en peligro. El dinero de la cuenta es nuestro futuro. Úsalo si es necesario, pero ten cuidado. Puede haber gente peligrosa tras él. Te quiero más que a nada en el mundo. Espero que algún día pueda explicártelo todo y pedirte perdón en persona. Siempre tuya, Riven». Sabrina dejó la carta sobre la mesa, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Era una confesión y una despedida al mismo tiempo. Riven estaba vivo, pero había desaparecido deliberadamente, dejándola en la ignorancia y en peligro. Se levantó y se acercó a la ventana mirando al exterior, donde el crepúsculo ya se hacía más denso. Ahora tenía más respuestas, pero habían surgido más preguntas. ¿Qué clase de peligro amenazaba a Riven? ¿Quién quería el dinero? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ahora? Sabrina sabía que se encontraba en una encrucijada. Podía seguir la petición de Riven y no buscarle, utilizar el dinero y empezar una nueva vida. O podía seguir investigando, arriesgándolo todo para encontrar la verdad y a su marido. Con la llave de la caja de seguridad en la mano, Sabrina tomó una decisión.
No podía echarse atrás sin saber toda la verdad. Había demasiadas mentiras y secretos en torno a la desaparición de Riven. Tenía que llegar al fondo del asunto, a pesar del peligro. Sabrina volvió a la mesa y releyó la carta de su marido una vez más. Cada palabra parecía ahora llena de un significado oculto. «Tengo problemas», escribió. Pero, ¿qué tipo de problemas? ¿Y quiénes eran esas personas peligrosas que iban tras el dinero? Volvió a doblar cuidadosamente todos los documentos en el sobre, añadiendo allí la llave. Aquel sobre era ahora su posesión más valiosa y posiblemente la más peligrosa. La mañana estaba nublada, como si reflejara el ansioso estado de ánimo de Sabrina. Estaba de pie frente al espejo, intentando poner una expresión de confianza en su rostro. Hoy era su primer paso en el peligroso mundo al que Riven se había visto arrastrado. Sabrina llevaba el estricto traje que solía utilizar para las reuniones de negocios en su trabajo como diseñadora de interiores. Ahora le parecía una armadura tras la que esconder sus miedos y dudas. El banco la recibió con frialdad y silencio. Sabrina se acercó al mostrador y se presentó, mostrando su DNI y la llave de la caja de seguridad. El empleado la condujo al interior de la cámara acorazada, dejándola a solas con hileras de cajas metálicas. La taquilla de Riven estaba al final de la fila. Sabrina introdujo la llave y la puerta se abrió con un ligero chasquido. Dentro había un pequeño maletín de cuero. Lo sacó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. De vuelta en casa, Sabrina extendió el contenido del maletín sobre la mesa. Había documentos, una memoria USB y un sobre con dinero. Empezó con los documentos, tratando de entender los complejos planes y contratos financieros. Un nombre aparecía una y otra vez en los papeles: Víctor Landau. Al parecer, había sido el principal socio comercial de Riven en los últimos meses. Sabrina encontró sus contactos y, haciendo acopio de toda su determinación, marcó el número. «Al habla», respondió una voz masculina grave tras unos pitidos. «Señor Landau, me llamo Sabrina Newcomb. Soy la mujer de Riven Newcomb. Tenemos que hablar». Una pausa colgó al otro lado de la línea. «SRA, Newcomb. No estoy segura de que sea una buena idea». «Tengo información que podría interesarle», insistió Sabrina, sintiendo que le temblaba la voz. «Respecto a los últimos proyectos de mi marido». Otra pausa. «Bien, nos vemos dentro de una hora en el café de Marco. ¿Sabes dónde queda?». Sabrina confirmó y colgó. Le temblaban las manos, pero sentía el subidón de adrenalina. Estaba cada vez más cerca de resolver el misterio de Riven. El café de Marco resultó ser un establecimiento pequeño y acogedor en el distrito comercial de la ciudad. Sabrina entró y miró a su alrededor. En un rincón, vio a un hombre de mediana edad que observaba atentamente la entrada. Se acercó a él. «¿Señor Landau?». El hombre asintió, indicándole que se sentara. «Señora Newcomb, debo decir que me sorprende recibir su llamada. ¿De qué desea hablar exactamente?». Sabrina respiró hondo. «Quiero saber la verdad sobre los asuntos de mi marido y sobre por qué desapareció». Landau se reclinó en su silla, estudiando su rostro. «¿Está segura de que quiere saberlo? A veces la ignorancia es una bendición». «Ya estoy demasiado metida en esto como para echarme atrás», dijo Sabrina con firmeza. «Cuéntamelo todo». Landau suspiró. Su marido se metió en un juego muy peligroso. Empezó de forma bastante inocente. Pequeñas maquinaciones financieras para salvar a la empresa de la quiebra. Pero su apetito creció, y pronto nos encontramos hasta el cuello en el barro. «¿Nosotros?», intervino Sabrina. «¿Usted también participó en eso?». «Yo era asesor financiero. Planeaba los planes, ayudaba a dirigir las operaciones, pero no sabía lo metido que estaba Riven». Sabrina sintió que las náuseas le subían por la garganta. «¿De qué operaciones estamos hablando?». Landau bajó la voz. «Blanqueo de dinero. Grandes sumas pasaban por la empresa de Riven,
convirtiéndose en ingresos legítimos. Trabajábamos con gente con la que preferiríamos no hacer negocios. ¿Y qué salió mal?, preguntó Sabrina, sintiendo que su mundo se desmoronaba con cada palabra que decía Landau. Riven decidió que podía engañar a esta gente, quedarse con parte del dinero. Pensó que había encontrado el plan perfecto, pero lo descubrieron, y ahora le persiguen. Sabrina sintió un escalofrío en la espalda. ¿Sabe dónde está ahora? Landau negó con la cabeza. No, y preferiría no saberlo, y usted tampoco debería, Sra. Newcomb, por su propia seguridad. Pero no puedo sentarme y esperar, exclamó Sabrina. Tiene que haber una forma de ayudarle, de recuperar el dinero. Escúchame con atención, se inclinó Landau más cerca. Esta gente no está bromeando. Van a encontrar a Riven tarde o temprano, y si escarbas demasiado, también irán a por ti. Olvídate de todo esto. Empieza una nueva vida. Con esas palabras, se levantó y salió rápidamente de la cafetería, dejando a Sabrina completamente confundida. Caminó lentamente hacia su casa, intentando comprender lo que había oído. Riven, su amado esposo, había resultado ser un criminal. No solo había arriesgado su vida, sino también la seguridad de ella por dinero. En casa, Sabrina volvió a mirar los documentos de la caja de seguridad. Ahora, después de hablar con Landau, muchas cosas tenían más sentido. Vio los complejos patrones de flujo de fondos, las empresas en paraísos fiscales, los contratos ficticios. Todo apuntaba a una operación delictiva a gran escala. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Deja de investigar. Último aviso. Sabrina sintió que el pánico la invadía. Se acercó a la ventana y vio un coche negro aparcado delante de la casa. 2 hombres estaban sentados en él, observando atentamente su casa. Se apartó de la ventana, tratando de calmar los frenéticos latidos de su corazón. ¿Qué debía hacer ahora? Acudir a la policía. ¿Pero con qué pruebas? ¿Y eso no pondría a Riven en más peligro? Sabrina volvió a su escritorio y se sumergió de nuevo en el estudio de los documentos. Tenía que llegar al fondo del asunto, encontrar la forma de ayudar a Riven. Quizás si recuperaba el dinero, esa gente les dejaría en paz. Las horas pasaron volando. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, pero Sabrina seguía trabajando, tomando notas, maquinando, intentando localizar el dinero. Estaba tan absorta en su trabajo que no oyó de inmediato el ruido de cristales rompiéndose. Sobresaltada, Sabrina levantó la vista. El sonido procedía del salón. Su corazón se aceleró con fuerza redoblada. Alguien había entrado en la casa. Se levantó con cautela, intentando moverse en silencio. Se oyeron pasos silenciosos en el pasillo. Sabrina miró a su alrededor, buscando algo que pudiera servirle de arma. Su mirada se posó en un pesado pisapapeles que había sobre la mesa. Los pasos se acercaban. Sabrina cogió el pisapapeles y se pegó a la pared junto a la puerta. Cuando una sombra apareció en la abertura, golpeó sin vacilar. Se oyó un ruido sordo y una maldición ahogada. El hombre vestido de negro se tambaleó hacia atrás. Sabrina, sin perder un segundo, se precipitó hacia la salida. Salió corriendo a la calle, tratando frenéticamente de pensar hacia dónde huir. El coche negro seguía allí, pero ahora sus puertas se abrieron y 2 hombres salieron de un salto. Sabrina corrió en dirección contraria, oyendo los pasos pesados de sus perseguidores detrás de ella. La adrenalina le daba fuerzas, pero sabía que no duraría mucho. Al doblar la esquina, vio un taxi aparcado. El conductor acababa de salir del coche. Sin pensarlo, Sabrina corrió hacia él. «Ayúdeme, por favor. Me persiguen», exclamó, jadeante. El conductor, un hombre mayor de rostro amable, echó un vistazo a la calle y, al ver a los hombres que corrían, asintió rápidamente. «¡Sube!». Sabrina saltó al asiento trasero y el taxi arrancó justo cuando los perseguidores doblaban la esquina. «¿A dónde vamos?»,
preguntó el conductor maniobrando entre el tráfico nocturno. Sabrina se lo pensó un momento. Su casa no era una opción. A casa de sus padres o amigos también era peligroso. «A la policía», dijo finalmente. «Por favor, lléveme a la comisaría más cercana». El conductor asintió y aumentó la velocidad. Sabrina miró a su alrededor. El coche negro no aparecía por ninguna parte. Respiró hondo, tratando de calmarse. Ahora no tenía elección. Tenía que contarle a la policía todo lo que sabía. Sobre Riven, sobre los planes de blanqueo de dinero, sobre las amenazas. Era la única forma de protegerse y, tal vez, de salvar a su marido. Cuando el taxi se detuvo frente a la comisaría, Sabrina se sintió extrañamente tranquila. Sabía que cruzar el umbral cambiaría su vida para siempre, pero no había otro camino. «Gracias», le dijo al conductor tendiéndole el dinero. Él negó con la cabeza. «No hace falta, espero que estés a salvo». Sabrina asintió y salió del coche. A la entrada de la estación se detuvo un momento para reflexionar. Luego, respirando hondo, empujó la puerta y entró, dispuesta a contar su historia y a atenerse a las consecuencias. Sabrina estaba sentada en el frío despacho de la comisaría con las manos alrededor de una taza de café frío. Durante las últimas horas, había estado contándole al detective todo lo que había averiguado sobre los asuntos de Riven, sobre los planes de blanqueo de dinero, las cuentas secretas, las amenazas y el intento de allanamiento de su domicilio. El detective, un hombre mayor de ojos cansados, escuchaba atentamente, tomando notas. «S.R.A. Newcomb», dijo por fin, «entiendo que ha pasado por muchas cosas, pero debe darse cuenta de que las acusaciones que hace son muy graves. No tenemos pruebas fehacientes de la actividad delictiva de su marido». Sabrina sintió que la desesperación crecía en su interior. «Pero los documentos, esquemas, ¿no es suficiente?». El detective negó con la cabeza. «Puede ser suficiente para iniciar una investigación, pero no para presentar cargos. Además, su marido está oficialmente dado por desaparecido. No podemos acusar a un hombre que ni siquiera podemos encontrar». «Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó Sabrina, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Te proporcionaremos protección», respondió el detective. «Dadas las amenazas y el intento de intrusión, tenemos razones para creer que estás en peligro, pero le aconsejo encarecidamente que no prosiga su propia investigación. Deje eso a los profesionales». Sabrina asintió, pero una voz interior ya le decía que no podía quedarse sentada y esperar. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Al salir de la comisaría, protegida por 2 agentes de policía, Sabrina se sintió extrañamente tranquila. Sabía que había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. La policía la había alojado en un piso franco a las afueras de la ciudad. El pequeño piso parecía estéril y extraño, pero Sabrina estaba agradecida por el refugio temporal. Una vez sola, sacó el teléfono y marcó el número de Eleanor, la madre de Riven. «¿Sabrina? Dios mío, estábamos tan preocupados. ¿Dónde estás?» «Estoy a salvo, Eleanor», respondió Sabrina. «Pero tenemos que hablar, en persona. Es sobre Riven». Una hora más tarde, Sabrina estaba sentada en el salón de la casa de los Newcomb. Eleanor y Harold la miraban con preocupación e incomprensión. «¿Qué pasa, Sabrina?», preguntó Harold. «Hemos oído que alguien ha entrado en tu casa. ¿Estás bien?». Sabrina respiró hondo. «No, no estoy bien. Y Riven tampoco. Me he enterado de cosas terribles sobre su negocio, sobre en qué se ha metido». Les contó todo lo que había aprendido en los últimos días. Con cada palabra, los rostros de Eleanor y Harold se ponían cada vez más pálidos. «No, es imposible», susurró Eleanor cuando Sabrina terminó. «Nuestro hijo no podría...». «Es verdad», dijo Sabrina con firmeza. «Y ahora está en peligro. Todos estamos en peligro». Harold negó con la cabeza. «Sabrina,
Entiendo que estés disgustada por la desaparición de Riven, pero estas acusaciones es demasiado. Quizá malinterpretaste lo que encontraste. Sabrina sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Crees que me inventaría algo así? Casi me matan por ello. Riven está en apuros y si no le ayudamos, puede que sea demasiado tarde. ¡Basta! Eleanor se levantó con los ojos brillantes de lágrimas. No te escucharé mancillar el nombre de mi hijo. Por favor, marchaos. Sabrina las miró con incredulidad. Esperaba encontrar apoyo, aliados. En lugar de eso, se encontró con la negación y la hostilidad. Está bien, dijo, poniéndose de pie. Me iré, pero que sepáis que no me detendré. Encontraré a Riven y averiguaré la verdad, con o sin tu ayuda. Al salir de la casa de los Newcomb, Sabrina se sintió más sola que nunca. Pero eso no hizo más que reforzar su determinación. Tenía que seguir adelante, por el bien de Riven y por el suyo propio. De vuelta a la seguridad de la casa, Sabrina se sentó frente a su portátil. Empezó a revisar todos los contactos de Riven, tratando de encontrar a alguien que pudiera ayudarla. Uno a uno fue tachando nombres, colegas que no sabían nada, amigos que no querían involucrarse. De repente, su mirada se posó en un nombre que casi había olvidado. Ethan Foster, un viejo amigo de Riven de la época universitaria. Hacía años que no se hablaban, pero Sabrina recordaba el cariño con que Riven siempre hablaba de él. Sin darse tiempo a dudar, marcó el número. Tras unos pitidos, respondió una voz masculina. «¿Diga? ¿Ethan? Soy Sabrina Newcomb, la mujer de Riven. Probablemente no me recuerdes». «¿Sabrina?» Ethan oyó sorpresa en su voz. «Claro que me acuerdo. ¿Qué ha pasado? He oído que Riven ha desaparecido». «Sí, y eso es solo la punta del iceberg». Sabrina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Ethan, necesito ayuda. Eres el único al que puedo recurrir». Le contó brevemente la situación. Ethan escuchó en silencio, sin interrumpir. «Dios mío, Sabrina», dijo finalmente. «Esto parece una locura, pero te creo, y te ayudaré, en todo lo que pueda». Sabrina sintió que se quitaba un gran peso de encima. Por fin alguien estaba de su lado. «Gracias, Ethan. No sabes cuánto significa esto para mí». Quedaron en verse al día siguiente. Sabrina sabía que corría un riesgo al abandonar la seguridad de su hogar, pero no podía quedarse de brazos cruzados por más tiempo. Por la mañana quedó con Ethan en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Era un hombre alto, de ojos amables y sonrisa franca. «Entonces», le dijo mientras se sentaban a la mesa, «¿por dónde empezamos?» Sabrina sacó una carpeta de su bolso. «Creo que la pista está en estos papeles, pero no puedo entender todos los detalles. Necesito a alguien que entienda de finanzas y negocios». Ethan asintió. «Trabajo como analista financiero. Quizá pueda ayudar a darle sentido a esto». Pasaron las horas siguientes estudiando los documentos. Ethan se puso al día rápidamente y empezó a fijarse en detalles que Sabrina había pasado por alto. «Mira», dijo, señalando uno de los gráficos. «Estas transacciones, todas pasan por la misma empresa en Panamá. Esa podría ser la clave». Sabrina se inclinó para ver mejor. «¿Y eso qué significa? Podría ser una empresa fantasma a través de la cual se blanquea el dinero. Si podemos rastrear sus conexiones». De repente Ethan se quedó callado, con la mirada fija en uno de los documentos. «Un momento. Conozco este sitio». Señaló la dirección mencionada en uno de los contratos. «Es un viejo complejo de almacenes a las afueras de la ciudad. Lleva años abandonado, pero a juzgar por estos papeles, allí hay alguna actividad». Sabrina sintió que su corazón latía más rápido. «¿Crees que Riven podría estar allí?» Ethan se encogió de hombros. «No lo creo, pero sin duda es un lugar para empezar a buscar». Sabrina se levantó, sintiendo una descarga de adrenalina. «Entonces, ¿a qué estamos esperando? Vayamos allí». «Espera».
Ethan la cogió del brazo. No podemos irrumpir allí. Podría ser peligroso. Necesitamos un plan. Sabrina sabía que tenía razón, pero cada célula de su cuerpo le pedía a gritos que actuara. De acuerdo. ¿Qué sugieres? La mañana estaba nublada cuando Sabrina salió de la seguridad de su casa. Agarró con fuerza en sus manos la carpeta que contenía los mensajes crípticos encontrados en las cartas de Riven. El criptógrafo, el profesor Edward Blackwell, había quedado con ella en su despacho de la universidad. Sabrina estaba nerviosa al entrar en el antiguo edificio del campus. Se sentía como la heroína de una novela de espías, no como una mujer corriente que intenta encontrar a su marido desaparecido. El profesor Blackwell parecía un anciano caballero de ojos amables y pelo gris alborotado. «Señora Newcomb, supongo». La saludó, señalando la silla frente a su escritorio. «Cuénteme más sobre estos informes». Sabrina le tendió la carpeta, intentando hablar con calma. «Son las cartas de mi marido. Contienen extrañas secuencias de letras y números. Creo que podría tratarse de un código». El profesor se puso las gafas y se sumergió en el estudio de los documentos. Sus cejas se fruncían más y más a medida que pasaba las páginas. «Muy interesante», murmuró al fin. «Efectivamente, es una cifra, y bastante compleja. Llevará tiempo descifrarlo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sabrina, sintiendo que el corazón se le aceleraba. El profesor se frotó la barbilla pensativo. «Dame un día, quizá 2. Me pondré en contacto con usted en cuanto tenga los resultados». Sabrina asintió, sintiéndose decepcionada y aliviada al mismo tiempo. Una parte de ella quería respuestas inmediatas, pero otra agradecía el retraso. No estaba segura de estar preparada para la verdad que se escondía tras aquellos mensajes crípticos. Al salir del despacho del profesor, Sabrina decidió no perder tiempo y se dirigió a reunirse con Ethan. Acordaron encontrarse en un pequeño café cerca de la universidad. Ethan ya la estaba esperando, sentado en una mesa junto a la ventana con una taza de café y un ordenador portátil. Cuando vio a Sabrina, la saludó con la mano. «¿Qué tal la reunión con el criptógrafo?», preguntó mientras Sabrina se sentaba frente a él. Ella suspiró. «Se ha puesto a descifrarlo, pero llevará tiempo. Mientras tanto, ¿tal vez puedas ayudarme a investigar las finanzas de Riven?» Ethan asintió. «Sí, claro. Veamos lo que tienes». Pasaron las siguientes horas inclinados sobre los papeles y la pantalla del portátil. Sabrina se sentía completamente perdida entre todos los números y gráficos, pero Ethan parecía verles algún sentido. «Mira», dijo señalando uno de los gráficos. «Esta empresa de aquí, Far Horizons, aparece una y otra vez, pero no puedo encontrar ninguna información sobre ella. Parece una empresa fantasma». Sabrina frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». «Podría ser una empresa creada específicamente para blanquear dinero o realizar transacciones ilegales», explicó Ethan. «Y a juzgar por las cantidades de dinero que fluyen a través de ella, estamos hablando de millones de dólares». Sabrina sintió que las náuseas le subían a la garganta. Siempre había sabido que el negocio de Riven tenía éxito, pero estas cantidades era mucho más de lo que ella podría haber imaginado. «¿Y ahora qué?», preguntó, sintiéndose completamente perdida. Ethan golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «Necesitamos más información. ¿Recuerdas el viejo complejo de almacenes del que te hablé? Si realmente ocurre algo allí, esa podría ser nuestra pista». Sabrina asintió, sintiendo que la adrenalina empezaba a latir en sus venas. «Bien, ¿cuándo vamos?». «Se está haciendo tarde», dijo Ethan mirando su reloj. «Quedamos mañana por la mañana, y Sabrina... ten cuidado. No sabemos dónde nos estamos metiendo». Ella asintió, dándose cuenta de que Ethan tenía razón. Pero una parte de ella ya estaba ansiosa, dispuesta a hacer lo que hiciera falta para encontrar respuestas. La mañana siguiente era clara y fresca.
Sabrina se reunió con Ethan en el aparcamiento cercano al complejo de almacenes. Su corazón se aceleró cuando llegaron a los edificios abandonados. «Echemos un vistazo», sugirió Ethan. «No hay nada peligroso». Recorrieron lentamente el terreno, tratando de mantenerse a la sombra de las estructuras en ruinas. A primera vista, el lugar parecía completamente abandonado. Pero cuando se acercaron al edificio más grande, Sabrina notó algo extraño. «Mira», susurró, señalando las huellas de neumáticos apenas visibles en el polvoriento camino. «Alguien ha estado aquí». Ethan asintió con el rostro serio. «Vamos a ver el edificio, pero con mucho cuidado». Se acercaron lentamente a las grandes puertas metálicas. Para sorpresa de Sabrina, parecían no estar cerradas. El interior estaba oscuro y olía a humedad. Encendieron las linternas de sus teléfonos y avanzaron con cautela. De repente, Sabrina oyó ruido de pasos. Cogió a Ethan de la mano y se escondieron rápidamente detrás de unas cajas enormes. Dos hombres entraron en la habitación, hablando en voz baja. «Mañana por la noche. El jefe dijo que el cargamento debería estar listo para partir», dijo uno. «¿Y el dinero?», preguntó el otro. «Newcomb aún nos debe». Sabrina sintió que el corazón le daba un vuelco. Estaban hablando de Riven. «El jefe se ocupará de Newcomb», respondió el primer hombre. «Si no devuelve el dinero, tenemos formas de hacérselo pagar». Los hombres pasaron junto a su escondite y desaparecieron en las profundidades del almacén. Sabrina y Ethan se miraron, ambos pálidos por lo que habían oído. «Tenemos que irnos», susurró Ethan. «Ahora». Salieron cautelosamente del edificio y se dirigieron rápidamente hacia el coche. Solo cuando estuvieron a una distancia segura, Sabrina se permitió exhalar. «Dios mío», murmuró, «¿en qué se ha metido Riven?». Ethan negó con la cabeza. «No lo sé, pero obviamente es algo muy serio. Sabrina, ¿estás segura de que quieres continuar? Podría ser peligroso». Sabrina cerró los ojos, sintiendo cómo el miedo y la determinación luchaban en su interior. «Tengo que saber la verdad, Ethan, sea cual sea». Una vez de vuelta en la ciudad, decidieron comer algo en una pequeña cafetería y discutir el camino a seguir. Pero apenas ordenaron, sonó el teléfono de Sabrina. Era el profesor Blackwell. «SRA, Newcomb», su voz sonaba agitada. «He descifrado los mensajes. Creo que debería venir a verlo en persona». Sabrina sintió un escalofrío en la espalda. «Ahora mismo vamos», dijo y colgó. Media hora más tarde ya estaban en el despacho del profesor. Blackwell parecía preocupado mientras les entregaba las hojas de transcripción. «Estas son las coordenadas», dijo, «y fechas. También cantidades de dinero, cantidades muy grandes». Sabrina hojeó las hojas, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. Eran detalles de algún tipo de transacciones, reuniones, transferencias de dinero. Y todo había tenido lugar en los últimos 2 años. «Riven ha estado llevando una doble vida», susurró, sintiendo que las lágrimas acudían a su garganta. «Todo este tiempo». Ethan le puso una mano en el hombro. «Sabrina, lo siento, pero ahora tenemos información concreta. Podemos usar estas coordenadas para encontrar a Riven». Ella asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. «Sí, tienes razón, pero no sé si quiero encontrarlo». Al salir del despacho del profesor, Sabrina se sintió desolada. Toda su vida, todo en lo que creía, había resultado ser una mentira. Riven, el hombre al que amaba y en el que confiaba, llevaba una vida secreta llena de mentiras y tratos peligrosos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Ethan mientras subían al coche. Sabrina guardó silencio durante largo rato, mirando por la ventanilla la ciudad que pasaba zumbando. «No lo sé», dijo finalmente. «Una parte de mí quiere dejarlo todo, olvidarse de esta pesadilla, pero la otra parte, tengo que saber la verdad hasta el final. Tengo que oírla de él». Ethan asintió. «Lo comprendo, y estoy contigo»,
decidas lo que decidas. Sabrina le apretó la mano agradecida. Gracias, Ethan. No sé qué haría sin ti. Decidieron volver al piso franco y examinar los mensajes descifrados. Tal vez pudieran encontrar algún patrón, algo que les indicara el paradero actual de Riven. Pero cuando llegaron a la casa, Sabrina sintió que algo iba mal. La puerta estaba entreabierta y una sombra parpadeaba en la ventana. «Hay alguien dentro», susurró, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Ethan gimió suavemente. «Quédate aquí», dijo, sacando su teléfono. «Llamaré a la policía». Pero Sabrina ya estaba saliendo del coche. Sabía que era una imprudencia, pero no podía quedarse sentada esperando. Si había alguien ahí fuera relacionado con Riven, esta podría ser su oportunidad de obtener respuestas. Se acercó cautelosamente a la puerta, oyendo las maldiciones amortiguadas de Ethan detrás de ella. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Sabrina respiró hondo y empujó la puerta. Lo que vio dentro la dejó helada. En el salón, sentado en una silla y sosteniendo una foto de su boda con Riven, había un hombre al que no esperaba ver. El hombre cuya desaparición había puesto su vida patas arriba. «¿Riven?», susurró Sabrina, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Levantó lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron. En su mirada había una mezcla de culpa, miedo y... ¿alivio? «Hola, Sabrina», dijo en voz baja. «Tenemos que hablar». Sabrina se quedó allí de pie, incapaz de moverse, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba y encajaba en su sitio al mismo tiempo. Todas las preguntas, todos los miedos, todo el dolor de las últimas semanas se cristalizaron en ese momento, en esa habitación, frente al hombre que amaba y odiaba al mismo tiempo. Sabrina respiró hondo y entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Ethan se quedó fuera, dándose cuenta de que esta conversación tenía que tener lugar en privado. «Pareces diferente», dijo, estudiando el rostro de su marido. Efectivamente, Riven había cambiado. Había adelgazado, tenía ojeras y canas en el pelo. Riven sonrió con tristeza. Las últimas semanas no han sido difíciles. Sabrina sintió que la ira se acumulaba en su interior. «Desapareciste, sin decir una sola palabra. Creía que habías muerto». «Lo sé», replicó Riven en voz baja. «Y lo siento mucho. No pretendía meterte en todo esto». «¿A qué, Riven? ¿A qué no querías arrastrarme?» Sabrina podía sentir que le temblaba la voz. «En el blanqueo de dinero, en tratos con criminales, en tu doble vida». Riven se estremeció como si recibiera un golpe. «Tú sabes...» «Sí, lo sé», replicó Sabrina. «Me he pasado las últimas semanas desenterrando tus sucios secretos, arriesgando mi vida para averiguar qué le había pasado al hombre que creía conocer». Se acercó y le miró directamente a los ojos. «Ahora es tu turno, Riven. Quiero oír toda la verdad, desde el principio». Riven suspiró pesadamente y empezó a hablar. Habló de las dificultades financieras de la empresa, del primer, pequeño, acuerdo que iba a arreglarlo todo, de cómo una mentira había engendrado otra, de cómo se había hundido cada vez más en el mundo de las operaciones ilegales. «Pensé que podría salir», dijo. «Un trato más, un poco más de dinero, y cerraría todas las deudas, volvería a encarrilar la empresa». Pero nunca terminó. Sabrina escuchó, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. No veía ante ella al empresario de éxito que siempre había admirado, sino a un hombre destrozado que había perdido el control de su propia vida. «¿Por qué no me lo dijiste?», le preguntó. «Podríamos haber encontrado juntos una salida». Riven negó con la cabeza. «No quería decepcionarte. Siempre creíste en mí, en mi éxito. No podía admitir que lo había arruinado todo». «Y entonces fue demasiado tarde», continuó. «La gente con la que me involucré son peligrosas, Sabrina.
Cuando me di cuenta de que no podía cumplir sus condiciones, supe que vendrían a por mí. Y por ti. Por eso desapareciste, supuso Sabrina. Riven asintió. Pensé que si desaparecía te dejarían en paz. Planeaba reunir el dinero suficiente para pagar mis deudas y luego, no sé, empezar una nueva vida, tal vez. Sabrina sintió emociones contradictorias luchando en su interior. Ira por las mentiras y la traición, compasión por el hombre al que aún amaba, miedo al futuro desconocido. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Has vuelto para qué? Riven se levantó y se acercó a ella, pero se detuvo a un brazo de distancia, dudando si tocarla. Volví porque me di cuenta de que no podía huir de ello, y porque te echaba de menos, Sabrina, cada día, cada minuto. Sacó un pendrive de su bolsillo. Esto tiene toda la información sobre mis tratos, la gente con la que he trabajado. Voy a ir a la policía. Sabrina le miró incrédula. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Cárcel, juicio, el fin de tu carrera. Lo sé, asintió Riven. Pero es la única manera de arreglar las cosas, y la única manera de quizás algún día ganarme tu perdón. Sabrina sintió que las lágrimas caían por sus mejillas. No sabía qué decir, cómo sentirse. Una parte de ella quería abrazar a Riven, decirle que todo iría bien. La otra parte le gritaba que se diera la vuelta y se marchara, dejándole solo con sus problemas. En ese momento, Ethan entró en la habitación. Sabrina, la policía está en camino. Se quedó en silencio, mirando a Riven. ¿Qué está pasando? Sabrina se volvió hacia Ethan y luego hacia Riven. Se dio cuenta de que los próximos minutos determinarían el resto de su vida. Ethan, ya hemos hablado, dijo, sorprendida por la calma en su voz. Riven va a entregarse a la policía. Riven asintió, tendiéndole el pendrive a Ethan. Aquí están todas las pruebas. Por favor, cuida de Sabrina. Ethan cogió el pendrive mirando incrédulo tanto a Riven como a Sabrina. ¿Estáis seguros? Sí, respondió Riven. Luego se volvió hacia Sabrina. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero ¿me esperarás? Sabrina miró fijamente al hombre al que una vez había jurado amar en lo bueno y en lo malo. El hombre que había arruinado sus vidas con sus mentiras, pero que ahora intentaba arreglar las cosas. No lo sé, Riven, respondió con sinceridad. Necesito tiempo. Los dos necesitamos tiempo. En ese momento oyeron las sirenas de los coches de policía que se acercaban. Riven asintió, aceptando su respuesta. Lo entiendo, dijo. Pase lo que pase, que sepas que te he querido. Siempre. Sabrina vio cómo Riven salía hacia la policía, rindiéndose sin oponer resistencia. Sabrina se despertó con el insistente timbre del teléfono. La luz del sol que se colaba por las cortinas le pareció inapropiada para lo que le esperaba. Se acercó a la mesilla de noche, donde vibraba su móvil. La pantalla estaba moteada con docenas de llamadas y mensajes perdidos. Con un fuerte suspiro, se sentó en la cama y sintió que la realidad de la noche anterior la invadía en oleadas. Habían detenido a Riven, su marido, el hombre al que había amado todos estos años, había resultado ser un criminal. La idea parecía tan irreal que por un momento Sabrina pensó que seguía dormida. Pero el timbre de la puerta la devolvió a la realidad. Ethan estaba en el umbral, con su rostro habitualmente tranquilo y tenso. En sus manos sostenía una pila de periódicos. «Buenos días», dijo, y Sabrina oyó una nota de simpatía en su voz. «Pensé que sería mejor que estuvieras al tanto». En silencio, cogió los periódicos y se dirigió a la cocina. Ethan la siguió, y sus pasos resonaron en la casa vacía. Sabrina puso mecánicamente la tetera, intentando retrasar el momento en que tendría que mirar las primeras páginas. Finalmente, se recompuso y desdobló el periódico. La foto de Riven la miraba fijamente desde la primera página, con un titular en negrita que gritaba fraude financiero y arresto. Al lado había una foto de ellos juntos,
una pareja feliz en un acto benéfico. El contraste era tan marcado que Sabrina se quedó sin aliento. ¿Qué se supone que debo hacer ahora, Ethan?, susurró, hundiéndose en una silla. Ethan se agachó junto a ella y le puso la mano suavemente en el hombro. Para empezar, tenemos que pensar en tu defensa. He contactado con un abogado, Martin Green. Está especializado en casos como este y llegará en una hora. Sabrina asintió, agradecida por su sentido práctico. Se sentía perdida en un mar de emociones y la acción concreta parecía un salvavidas. La hora pasó volando sin darse cuenta. Sabrina intentó arreglarse, pero cada mirada al espejo le recordaba lo mucho que había cambiado su vida de la noche a la mañana. Cuando llegó Martin Green, estaba todo lo preparada que podía estar en aquella situación. El abogado parecía un hombre alto, de mediana edad y mirada perspicaz. Habló claro y al grano, sin perder tiempo en tranquilizaciones innecesarias, cosa que Sabrina agradeció. SRA, Newcomb, comenzó, dejando los papeles sobre la mesa. La situación es grave, pero no desesperada. Tenemos que actuar con rapidez y reflexión. La siguiente hora transcurrió entre discusiones sobre términos y estrategias legales. Sabrina escuchaba, tratando de asimilar los detalles, pero una parte de ella seguía sin creerse que esto le estuviera pasando a ella. ¿Qué pasa con la empresa?, preguntó cuando Green hizo una pausa. ¿Qué va a pasar con los empleados? El abogado dudó un instante, y ese momento de vacilación le dijo a Sabrina más de lo que podrían decirle las palabras. La empresa ya está siendo investigada. Lo más probable es que se nombre una administración externa. En cuanto a los empleados, muchos podrían perder su trabajo. Ese pensamiento golpeó a Sabrina con renovado vigor. Recordó las caras de las personas que había conocido en las fiestas de la empresa, sus sonrisas, sus historias. Ahora sus vidas también se habían visto arruinadas por las acciones de Riven. Cuando el abogado se marchó, Sabrina sintió la necesidad de ponerse en contacto con los padres de Riven. Marcó el número de Eleanor, sintiendo que le temblaban los dedos. ¿Sabrina? La voz de su suegra sonaba entrecortada, como si hubiera estado llorando. ¿Es verdad lo que dicen en las noticias? Sí, Eleanor, respondió Sabrina en voz baja, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Han detenido a Riven. Él ha confesado muchas cosas. Se hizo un pesado silencio, solo roto por los silenciosos sollozos de Eleanor. ¿Cómo ha podido pasar esto?, pronunció finalmente. Nuestro hijo. Sabrina cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas caían por sus mejillas. No lo sé, Eleanor. Estoy tratando de entenderlo por mí misma. La conversación fue breve y dolorosa. Sabrina prometió mantenerlas informadas, aunque ella misma apenas entendía lo que estaba pasando. El día se hizo interminable. Llamadas, mensajes de texto, llamadas a la puerta. El mundo entero parecía querer una parte de su dolor. Por la noche, Sabrina se sentía tan agotada como un limón. Tumbada en la cama, miraba al techo, intentando recomponer los fragmentos de su vida destrozada. La imagen de Riven tal y como ella lo conocía, exitoso, seguro de sí mismo, cariñoso, le parecía ahora lejana e irreal. ¿Quién era realmente? ¿Y quién era ella ahora, sin él? Sabrina se puso de lado y sintió que la almohada se humedecía con las lágrimas. Mañana sería un nuevo día. La fría sala del tribunal le pareció extraña y hostil. Se sentó en el duro banco de madera y sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. La gente susurraba a su alrededor, los papeles crujían, pero para ella todo sonaba como un zumbido ininteligible. Cuando trajeron a Riven, Sabrina sintió que el corazón le daba un vuelco. Tenía un aspecto demacrado, los ojos cansados y... ¿Miedo? ¿Miedo? Sus miradas se encontraron por un momento, y Sabrina vio una súplica de perdón en sus ojos. Se apartó, incapaz de soportar la mirada.
El juez comenzó a leer los cargos y cada palabra golpeó a Sabrina como un golpe físico. Blanqueo de dinero, fraude, conspiración con elementos criminales. La lista parecía no tener fin. ¿Cómo podía estar implicado en todo esto el hombre con el que compartía su cama, sus sueños y sus planes de futuro? Ethan estaba sentado a su lado. Su presencia era un apoyo silencioso. Había asumido el papel de su ayudante no oficial y consejero durante estos días difíciles, y Sabrina le estaba eternamente agradecida por su ayuda. Después de la sesión, Sabrina salió del juzgado destrozada. La brillante luz del sol le cortaba los ojos y el ruido de la ciudad parecía ensordecedor tras el silencio de la sala. La multitud de periodistas se abalanzó sobre ella como una manada de lobos hambrientos. Los flashes de las cámaras, los micrófonos, las preguntas gritadas, todo se arremolinaba a su alrededor en una danza surrealista. Ethan se abrió paso entre la multitud, prácticamente llevando a Sabrina hasta el coche que la esperaba. Solo una vez dentro, detrás de los cristales tintados, pudo respirar hondo. ¿Estás bien?, preguntó Ethan mientras se alejaban. Sabrina negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. No lo sé. Todo esto parece una especie de pesadilla. Sigo esperando despertarme y que todo vuelva a ser como antes. Ethan le apretó la mano en silencio, y ese simple gesto de apoyo significó más para Sabrina que cualquier palabra de consuelo. Durante las semanas siguientes, Sabrina se dedicó a cooperar con las autoridades. Cada día traía nuevas e impactantes revelaciones sobre el alcance de las actividades de Riven. Aportó documentos y testimonios en un intento de ayudar a la investigación y, al mismo tiempo, protegerse de posibles acusaciones de complicidad. Una noche se reunió con Lisa, la antigua secretaria de Riven. Se sentaron en una cafetería tranquila, lejos de miradas indiscretas. Sabrina miró a Lisa, recordando lo celosa que había estado una vez de los sentimientos de Riven por aquella hermosa joven. Ahora esos sentimientos parecían tan distantes e insignificantes. «Debería haberlo sabido», dijo Lisa, haciendo girar nerviosamente su taza de café entre las manos. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Hubo llamadas telefónicas, reuniones extrañas. Riven estaba cada vez más nerviosa y reservada. Sabrina escuchó, sintiendo cómo la amargura se acumulaba en su interior. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué todo el mundo guardaba silencio? Lisa se encogió de hombros, y había tanta impotencia en el gesto que Sabrina sintió una punzada de simpatía. ¿Miedo? ¿Lealtad? No lo sé. Quizá todos no queríamos ver la verdad. Era más fácil creerse el cuento de hadas de un empresario de éxito que admitir que todo era mentira. Esta conversación dejó a Sabrina con una sensación de pesadez. Empezaba a darse cuenta de lo profundamente que habían penetrado en sus vidas las raíces de las mentiras de Riven. No era solo una estafa financiera, era una traición a la confianza de todos los que le rodeaban. Siguiendo el consejo de Ethan, Sabrina empezó a ver a un terapeuta. La doctora Elaine Foster, una mujer de mediana edad de mirada amable y voz tranquilizadora, la ayudó a ordenar su vorágine de emociones. En una de las sesiones, la doctora Foster observó atentamente las reacciones de Sabrina. Pero es importante que recuerdes, Sabrina, que no eres responsable de las acciones de Riven. Sabrina asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se agarró a los reposabrazos de su silla, tratando de mantener sus emociones bajo control. Lo sé, en mi mente me doy cuenta, pero no puedo dejar de pensar, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo he podido estar tan ciega? El amor a menudo nos impide ver la verdad, respondió suavemente la doctora Foster, entregándole a Sabrina una caja de pañuelos. Lo importante no es lo que no notaste entonces, sino lo que haces ahora. Has encontrado la fuerza para enfrentarte a las mentiras, para buscar la verdad. Eso requiere un coraje tremendo.
Estas sesiones ayudaron a Sabrina a recuperar poco a poco la cordura. Empezó a darse cuenta de que su vida no acababa con la detención de Riven, que tenía un futuro que podía construir por sí misma, sin la sombra de la mentira y el engaño. Poco a poco, Sabrina empezó a reencontrarse con los amigos de los que se había distanciado durante la crisis. Muchas de ellas no sabían cómo reaccionar ante la situación, temían decir algo equivocado, causar más dolor. Eloís, su mejor amiga desde el instituto, invitó a Sabrina a comer. Se sentaron en el jardín de la casa de Eloís, disfrutando del cálido día primaveral. El aroma de las rosas en flor llenaba el aire, y por un momento Sabrina sintió que la pesadez de los últimos meses retrocedía un poco. «Debería haber estado ahí para ti», dijo Eloís, mirando a su amiga con culpabilidad. Su mano tocó vacilante el brazo de Sabrina. «Siento haberme alejado. Es que no sabía qué decir, cómo ayudar». Sabrina sonrió, sintiendo calor en su corazón por primera vez en mucho tiempo. «Ahora estás aquí. Eso es lo que importa». Apretó la mano de su amiga, agradecida por aquel sencillo gesto de apoyo. Hablaron durante largo rato, recordando el pasado y hablando con cautela del futuro. Sabrina se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos esta sencilla conexión humana, esta oportunidad de ser ella misma, sin la máscara de mujer fuerte que se había visto obligada a llevar durante los últimos meses. Un día, paseando por el parque con Ethan, Sabrina se detuvo junto a un pequeño estanque. El sol jugaba con el agua, creando caprichosos dibujos. Miró el reflejo de las nubes y sintió que su mente se despejaba. «¿Sabes?», dijo, volviéndose hacia Ethan. «Creo que es hora de que vuelva al trabajo». Ethan enarcó las cejas, sorprendido. «¿Estás segura? ¿No es demasiado pronto?». Sabrina negó con la cabeza, sintiendo que algo parecido al entusiasmo se estaba gestando en su interior. «No, lo necesito. Necesito sentir que puedo volver a crear algo, no solo ocuparme de las secuelas de la destrucción». Pensó en su carrera como diseñadora de interiores, que había abandonado después de casarse. En aquel momento le había parecido lo correcto, apoyar a Riven en su empeño por crear un negocio de éxito. Ahora, la idea de volver a su negocio favorito ha encendido en ella una chispa de esperanza. «Podría abrir mi propio estudio», continúa Sabrina, sintiendo cómo la idea va tomando forma. Empezaría con pequeños proyectos y poco a poco iría creando una cartera de clientes. Siempre he soñado con ello, pero siempre había razones para posponerlo. Ethan sonrió, y Sabrina notó que se le iluminaban los ojos. «Me parece estupendo. Si necesitas ayuda con un plan de negocio o cualquier otra cosa, dímelo». Sabrina le apretó la mano agradecida. «Gracias, Ethan, por todo. No sé cómo lo habría conseguido sin tu apoyo». Esa tarde, sentada en casa, Sabrina empezó a esbozar planes para su futuro negocio. Sacó viejos bocetos, muestras de telas, catálogos. Mientras se sumergía en un mundo de colores, texturas y formas, sintió que una parte de su antigua personalidad, la que había existido antes de toda esta pesadilla, empezaba a despertar. Pero la realidad seguía recordándola a ella misma. La siguiente vista judicial trajo nuevas e impactantes revelaciones sobre las actividades de Riven. Sabrina escuchó el testimonio de los testigos, sintiendo cómo se desmoronaban las últimas ilusiones sobre su matrimonio. Después de la vista, se sentó en un banco del parque cercano al tribunal durante largo rato, tratando de ordenar sus pensamientos. El viento otoñal le alborotaba el pelo, y el sol que se abría paso entre las nubes parecía burlarse de su sombrío estado de ánimo. El abogado de Riven se acercó a ella, y sus pasos crujieron entre las hojas caídas. «Señora Newcomb», le dijo amablemente, «a Riven le gustaría hablar con usted, si está preparada». Sabrina sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Estaba preparada para esta conversación? ¿Qué podía decirle al hombre que amaba y que la había traicionado tan profundamente?
Miles de preguntas se agolpaban en su mente, pero no tenía respuesta para ninguna de ellas. Tras un largo silencio, asintió. De acuerdo, hablaré con él. La reunión quedó fijada para el día siguiente en la sala de visitas de la prisión. Sabrina pasó la noche en vela preparándose para la conversación. Imaginó diferentes escenarios, ensayó lo que diría, pero cada vez las palabras parecían vacías y sin sentido. Por la mañana, de pie frente al espejo, miró su reflejo. La mujer que la miraba había cambiado. «Puedes hacerlo», le dijo Sabrina a su reflejo. «Eres más fuerte de lo que crees». La fría silla de metal de la sala de visitas crujió cuando Sabrina se sentó. Cruzó las manos sobre la mesa, intentando calmar sus temblores. Los minutos de espera se alargaron interminablemente. Cada sonido fuera de la puerta la hacía estremecerse. Finalmente, la puerta se abrió. Riven entró acompañado de un guardia con las manos esposadas. Parecía agotado, con el uniforme de presidiario colgando de él como una percha. Pero sus ojos... Sabrina sintió que se le cortaba la respiración. Había una mezcla de culpa, miedo y algo más en su mirada que ella no podía definir. «Hola, Sabrina», dijo en voz baja, sentándose frente a ella. Ella asintió, sin confiar en su voz. Durante unos segundos se miraron fijamente. Años juntos y semanas de pesadilla parecían colgar entre ellos con un muro invisible. No sé por dónde empezar», dijo finalmente Riven. «¿Cómo decir cuánto lo siento por todo?» Sabrina sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Sentirlo? ¿De qué exactamente, Riven? ¿Por haberme mentido durante años? ¿Por haber arriesgado no solo tu vida, sino también la mía? ¿O de que te pillaran? Riven se estremeció como si recibiera un golpe. Sobre todo, sé que no hay palabras que puedan arreglarlo todo, pero tengo que intentar explicarlo. Empezó a hablar de las dificultades económicas, del primer pequeño negocio que iba a arreglarlo todo, de cómo una mentira engendraba otra, arrastrándole cada vez más al fango del crimen. Sabrina escuchó, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Lo que veía ante ella no era el exitoso hombre de negocios que siempre había admirado, sino un hombre destrozado que había perdido el control de su propia vida. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó cuando Riven guardó silencio. «Podríamos haber encontrado juntos una salida». Riven negó con la cabeza, los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «No quería decepcionarte. Siempre creíste en mí, en mi éxito. No podía admitir que lo había estropeado todo. Y entonces fue demasiado tarde». Sabrina miró al hombre que una vez había amado más que a la vida y sintió que los últimos restos de aquel amor se disolvían en un torrente de dolor y decepción. «¿Sabes cuál es la peor parte, Riven?», dijo en voz baja. «No son las mentiras, ni los crímenes. Es que no confiaste en mí lo suficiente como para decirme la verdad. Me quitaste mi elección, mi capacidad de estar a tu lado en un momento de necesidad». Riven bajó la cabeza, con los hombros caídos. «Lo sé, y es algo de lo que me arrepentiré el resto de mi vida». Hablaron durante mucho tiempo más. De un pasado que ahora parecía un sueño lejano, de un presente lleno de dolor e incertidumbre, de un futuro que ahora era tan impreciso. Cuando llegó el momento de despedirse, Riven miró a Sabrina con una mirada suplicante. «¿Podrás perdonarme alguna vez?». Sabrina respiró hondo, sintiendo emociones encontradas que luchaban en su interior. «No lo sé, Riven. Ahora mismo, no lo sé. Quizá algún día, quizá. Pero sí sé una cosa. Ya no puedo formar parte de tu vida». Con esas palabras se levantó y salió de la habitación sin mirar atrás. Los meses siguientes estuvieron llenos de vistas judiciales, reuniones con abogados e interminable papeleo. La empresa de Riven fue liquidada y sus activos congelados. Sabrina colaboró en la investigación y facilitó toda la información que tenía.
Al mismo tiempo, trabajaba en la apertura de su estudio de diseño. No fue fácil. El nombre de Newcomb se asociaba ahora con el escándalo y muchos clientes potenciales desconfiaban de hacer negocios con ella. Pero Sabrina era persistente. Trabajó día y noche, restableciendo viejos contactos y creando otros nuevos. Ethan estuvo a su lado en todo momento. Su apoyo y su fe en ella fueron el ancla que mantuvo a Sabrina a flote en los momentos más difíciles. Poco a poco, su amistad se convirtió en algo más, aunque ambos tardaron en definirlo. Un año después de la detención de Riven, se celebró la vista final. Sabrina se sentó en la sala, escuchando al juez leer el veredicto. Tras la vista, salió del juzgado, entrecerrando los ojos contra la brillante luz del sol. Ethan la esperaba junto al coche. «¿Cómo estás?», preguntó abriendo la puerta. Sabrina subió al coche y se abrochó mecánicamente el cinturón de seguridad. Ethan arrancó el motor pero no se movió, mirándola fijamente. «¿A dónde vamos?», preguntó en voz baja. Sabrina miró por la ventanilla el juzgado que ahora quedaba atrás. 7 años. 7 años pasaría Riven entre rejas. La idea no le causó ni alegría ni pena, solo cansancio. «A casa», respondió tras una pausa. «A mi nuevo hogar». Ethan asintió y puso el coche en marcha. Condujeron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Sabrina miraba la ciudad que pasaba zumbando por la ventanilla, pero no podía verla. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos, los momentos felices con Riven, el momento en que descubrió la verdad, los interminables interrogatorios y las vistas judiciales. Empezaba a anochecer cuando llegaron a su nueva casa, una estructura pequeña pero acogedora a las afueras de la ciudad. Sabrina salió del coche y sintió que el aire fresco del atardecer le refrescaba la cabeza. «¿Quieres que me quede?», preguntó Ethan saliendo tras ella. Sabrina negó con la cabeza. «No, gracias. Necesito estar sola». Ethan asintió comprensivo. «Llámame si necesitas algo, cuando quieras». Ella sonrió débilmente en respuesta y se dirigió hacia la casa. El interior estaba tranquilo y fresco. Sabrina entró en el salón y se tumbó en el sofá sin encender la luz. En la oscuridad de la habitación, la realidad de lo que estaba sucediendo finalmente se le vino a la cabeza. Se había acabado. Se acabaron los juicios, los interrogatorios y las reuniones interminables con los abogados. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir adelante cuando toda tu vida se había construido sobre mentiras? Sabrina sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No había llorado desde el día en que detuvieron a Riven, aguantando con todas sus fuerzas. Ahora, sin embargo, todas las emociones que había reprimido durante tanto tiempo salían a borbotones. Lloró por los años perdidos, por los sueños rotos, por la confianza irrevocablemente perdida. Lloró por el Riven que una vez había amado y que ya no era el hombre que ella creía. Cuando las lágrimas por fin se secaron, Sabrina se sintió extrañamente devastada. Se levantó y se acercó a la ventana. Se quedó de pie un momento y luego recorrió lentamente las habitaciones de su nuevo hogar. En el dormitorio, se detuvo frente a una mesita en la que había bocetos de sus futuros diseños. Sus dedos se deslizaban suavemente por el papel, delineando las líneas de los muebles y la decoración. Aquellos dibujos eran lo único que la unía a su vida anterior. La Sabrina que había soñado con ser diseñadora antes de que la vida con Riven consumiera todo su tiempo y energía. En el cuarto de baño, buscó automáticamente la estantería en la que solían estar sus productos de belleza. Su mano se congeló en el aire. La estantería estaba vacía. Sabrina se dio cuenta de repente de que, con todo el ajetreo de las últimas semanas, ni siquiera había desempaquetado la mayoría de sus cosas. Volvió al salón y se acercó a una gran caja de cartón que había contra la pared. Tenía escrito «Personal» con la letra de Ethan, que la estaba ayudando con la mudanza. Sabrina abrió la caja y empezó a examinar su contenido. Fotos,
cartas antiguas, recuerdos de sus viajes. Toda su vida estaba aquí, cuidadosamente doblada y empaquetada. En el fondo de la caja encontró una cajita de terciopelo. Dentro estaba el anillo de boda que se había quitado el día de la detención de Riven. Sabrina se quedó mirando el anillo durante un largo rato, recordando el día de su boda, los sueños del futuro que habían construido juntos. Luego lo cerró con decisión y volvió a guardarlo en la caja de cartón. De vuelta a la cocina, Sabrina se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa. Su mirada se posó en el calendario que colgaba de la pared. La fecha de mañana estaba marcada con un círculo rojo, el día en que debía reunirse con un posible inversor para su futuro estudio de diseño. Sabrina respiró hondo. No sabía lo que le esperaba. ¿Podría volver a confiar plenamente en la gente? ¿Sería capaz de construir la carrera con la que siempre había soñado? Eran preguntas sin respuesta. Pero aquí, sentada en la tranquilidad de su nuevo hogar, con una caja de recuerdos en una habitación y planes para el futuro en otra, Sabrina se dio cuenta de una cosa. La vida continúa, pase lo que pase. Y ahora le tocaba a ella decidir cómo sería esa vida. Se levantó, se acercó al fregadero y vació el resto del agua del vaso. Luego apagó la luz de la cocina y se dirigió al dormitorio.